Bienvenidos a Despertar Ineludible, un espacio donde nos aventuramos más allá de las certezas cotidianas, un lugar para explorar lo que la mente, el corazón y la experiencia aún no terminan de descifrar. Soy Marcus León y será un honor acompañarte en este viaje hacia lo profundo, hacia lo que muchas veces miramos de reojo pero que sentimos como crucial en nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un concepto que puede transformar la manera en que ves tu propio camino, la irreversibilidad hacia nuestra mejor versión. Piensa en un momento en la vida. A menudo asumimos que el cambio es frágil, que podríamos perder todo lo que hemos ganado, retroceder o incluso volver a ser quienes éramos antes de atravesar por ciertos procesos o expectativas. Pero ¿qué pasaría si dijera que algunos despertares son irreversibles? Que ciertos momentos, ciertos aprendizajes y ciertas visiones al mirar la vida nos transforman de manera ya no tienen vuelta atrás. Una vez que algo se ha movido en ti, ya no puedes volver a ser quien eras. La experiencia nos moldea y aunque a veces las transformaciones son sutiles o casi imperceptibles, actúan como ladrillos que sostienen nuestra evolución. Aquí viene el reto. Te pregunto, ¿has identificado esos ladrillos en tu vida? Aquellos detalles pequeños pero fuertes que han sido inamovibles en tu crecimiento. Por ejemplo, ¿recuerdas alguna experiencia que haya cambiado para siempre tu perspectiva, que haya borrado el antes y te haya empujado hacia el después? Quizás un libro que leíste, una conversación especial que tuviste con alguien o incluso un momento aparentemente simple que de pronto te hizo comprender algo profundo sobre ti y sobre el mundo. Hoy en este episodio vamos a construir juntos una nueva mirada hacia nuestra evolución personal. Exploraremos cómo nuestras experiencias marcan un camino que no se puede desatar. Retaré de forma amistosa tus creencias más profundas y te invitaré a cuestionar esos cimientos que parecen imperceptibles, pero que soportan quién eres hoy y hacia dónde te diriges. Mi intención no es darte respuestas, sino invitarte a una reflexión. ¿Qué significa para ti evolucionar de manera irreversible? ¿Te has dado cuenta de que quizás ya has cruzado el umbral hacia tu mejor versión? Acompáñame, sumérgete conmigo en este episodio inaugural, mientras juntos desciframos por qué nuestra mejor versión no es un destino en el horizonte, sino una corriente inevitable que nos impulsa hacia adelante, incluso cuando ni siquiera nos damos cuenta. Hablemos de esos momentos cruciales en la vida, esas experiencias que llegan de manera inesperada y que cuando suceden cambian nuestra perspectiva para siempre. Estos episodios, muchas veces pequeños y aparentemente cotidianos, tienen la capacidad de redefinir por completo nuestra percepción de quiénes somos y del mundo que nos rodea. Tal vez recuerdes alguna ocasión en la vida en la que enfrentaste un desafío o una situación que exigió una transformación por ti. Puede haber sido un cambio a un nuevo trabajo, una ruptura importante o incluso un encuentro con alguien que te mostró un punto de vista completamente nuevo. Esos momentos parecen funcionar como una especie de punto de no retorno. Una vez que entiendes algo, una vez que lo vives, ya no puedes regresar al estado anterior, porque tu percepción ha cambiado de manera irreversible. Por ejemplo, alguien que ha superado una gran adversidad, como una enfermedad grave o una pérdida significativa, probablemente no vea la vida de la misma manera que antes.
Ese tipo de experiencias usualmente vienen acompañadas de aprendizajes profundos, como valorar más el presente, reformular prioridades o desarrollar una nueva resiliencia. Atravesar este tipo de momentos a menudo redefine la forma en que te entiendes a ti mismo. No solo cambian la relación que tienes con tu entorno, sino que también revelan aspectos de tu carácter que antes quizás no habías notado. Descubres fortalezas, adaptabilidades, incluso vulnerabilidades que en ocasiones terminan convirtiéndose en tus mayores herramientas de crecimiento. Ahora bien, ¿por qué ciertas expectativas logran afectarte de esa manera? Esto sucede en gran parte porque confrontan nuestras creencias fundamentales, esas narrativas internas que hemos construido a lo largo del tiempo y que forman nuestra identidad. Cuando alguna experiencia es lo suficientemente poderosa como para desafiar esas creencias, desencadena lo que podríamos llamar una reconfiguración mental. Por ejemplo, supongamos que alguien crece con la idea de que el fracaso es algo totalmente negativo e inaceptable. Sin embargo, después de experimentar un fracaso importante y reflexionar sobre cómo eso lo llevó al aprendizaje o a nuevas oportunidades, es posible que esa creencia negativa sobre el fracaso comience a transformarse. Esa experiencia impacta de manera duradera porque no solo afecta lo que esa persona piensa del mundo, sino también lo que piensa de sí misma en ese contexto. Este tipo de impacto va más allá de lo emocional, es un cambio profundo en cómo procesamos la experiencia y en cómo miramos nuestra vida en retrospectiva. Avancemos hacia la biología de estas transformaciones. Nuestro cerebro tiene una capacidad fascinante llamada neuroplasticidad. Esta habilidad le permite cambiar, adaptarse y reorganizarse continuamente, tanto en respuesta a nuestras experiencias como a los hábitos que cultivamos en el día a día. Lo interesante es cuando estas expectativas transformadoras dejan una huella profunda en nuestra conexión neuronal. Por ejemplo, hay investigaciones que muestran cómo los grandes aprendizajes o los cambios de perspectiva pueden reforzar ciertas redes neuronales mientras debilitan otras. En términos simples, cada vez que vives una experiencia que rompe con tus patrones habituales, el cerebro ajusta la estructura para asimilar esta nueva comprensión. Un caso frecuente de esto es aprender a sobrellevar una pérdida irreparable. Al principio el cerebro está configurado para responder con dolor y resistencia a esta pérdida, pero con el tiempo y al integrar el duelo surgen nuevas formas de procesar emociones y las redes asociadas con esas pérdidas se reconfiguran. Esto no significa olvidar o borrar el evento, sino integrar una nueva comprensión que forma parte de nosotros para siempre. Lo más fascinante es que una vez el cerebro establece estas nuevas conexiones, no puede desprenderse de lo comprendido. Es como si escribir una línea de código nueva en un programa de computadora hiciera posible revertir completamente sin dejar rastro. Este fenómeno explica por qué ciertos aprendizajes o realizaciones no dejan de influir en nuestra forma de actuar, incluso años después de haberlos experimentado. Además, la neurociencia ha mostrado cómo nuestros hábitos y nuestras prácticas mentales pueden reforzar cambios positivos, por ejemplo, cuando adoptamos prácticas de gratitud o ejercicios de introspección constantes. Esto no solo cambia temporalmente nuestra mentalidad, sino que configura de forma permanente las vías neuronales asociadas al positivismo o al bienestar.
Esto demuestra que las experiencias no son estáticas, tienen un efecto dinámico en nuestra identidad y cómo interpretamos el mundo. Entonces piensa, ¿puedes recordar un momento en tu vida en el que experimentaste este punto de no retorno? Tal vez algo que aprendiste, viviste o experimentaste cambió para siempre la forma en la que te ves a ti mismo o a tu entorno. Este tipo de transformaciones, aunque puedan parecer difíciles o dolorosas, en el momento suelen ser los cimientos de una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de quienes somos. Ahora es momento de poner en práctica lo que hemos explorado. Este espacio está pensado para que te permita reflexionar sin juicios ni expectativas sobre esas transformaciones que han moldeado tu camino hasta ahora. Voy a plantear una serie de preguntas abiertas. Puedes reflexionar internamente, escribir tus pensamientos en una hoja o simplemente dejar que las respuestas emerjan en silencio. No se trata de llegar a conclusiones inmediatas, sino de abrir una conversación interna contigo mismo. ¿Qué aspectos de tu vida sientes que ya no puedes desaprender? Piensa en esos momentos de crecimiento donde algo fundamental cambió en ti. Quizás aprendiste a reconocer un valor personal, enfrentaste un miedo importante o entendiste algo del mundo que antes no veías. Ahora que llevas esa comprensión contigo, podrás volver a la versión de ti mismo anterior a ese aprendizaje. Piénsalo. ¿Qué aprendizaje sientes que te ha marcado de manera permanente? Reflexiona sobre las experiencias o lecciones que dejaron una huella duradera en ti, esas que ya forman parte de quién eres hoy. ¿Fue un libro, una conversación significativa, una experiencia difícil o quizá un éxito inesperado? ¿Qué descubriste en ese aprendizaje que transformó tu perspectiva o tu forma de actuar? ¿Cómo crees que estas experiencias han moldeado tu percepción sobre ti mismo? Quizás te diste cuenta de que eras más fuerte de lo que pensabas, o entendiste que la vulnerabilidad también es una forma de fortaleza. ¿Qué descubriste de ti a través de esa vivencia que ya no puedes ignorar o rechazar? Si miras hacia el futuro, ¿qué tipo de experiencia crees que podrían marcarte de manera transformadora? Considera tu presente y los posibles desafíos o aprendizajes que podrías enfrentar en el futuro. Alguien una vez dijo que somos una obra en constante construcción. ¿Qué cambios aceptarías con entusiasmo si supieras que están destinados a llevarte hacia una mejor versión de ti mismo? No es necesario tener respuestas definitivas o inmediatas a estas preguntas. Lo valioso es abrir ese espacio de exploración interna y reconocer que aquello que experimentamos o entendemos nos transforma, nos guía y nos permite avanzar. Cada aprendizaje que eliges integrar en tu vida es en sí mismo un acto de renovación. Gracias por permitirte compartir este tiempo contigo mismo. Antes de terminar, me gustaría dejaros acompañados de una conversación que se dice se dio entre un respetable discípulo y su maestro. El maestro era un maestro en la vacuidad y se llamaba Amitabha, mientras que el respetable discípulo se llamaba Tama. Tama preguntó: ¿en qué medida la verdad puede liberarnos, como dice la Biblia, y qué relación puede tener con la verdad que se expone en las enseñanzas budistas? Amitabha contestó: la afirmación bíblica «conoceréis la verdad y la verdad os hará libres», Juan 8:32, sugiere que hay una verdad que cuando se comprende profundamente libera a nuestra persona de la ignorancia, el engaño y la esclavitud espiritual.
En el cristianismo esta verdad suele asociarse con la enseñanza de Jesús y la realidad de Dios, que da acceso a la verdadera vida. En budismo, la distinción entre la verdad absoluta y la verdad relativa ayuda a entender la naturaleza de la realidad desde los dos niveles. La verdad relativa es la manera en que experimentamos el mundo en términos dualistas y convencionales. Yo y los demás, sufrimiento y placer, etc. Es funcional en la vida cotidiana, pero está basada en ilusiones. La verdad absoluta es la comprensión profunda de que todas las cosas son vacías de existencia intrínseca. No hay un yo permanente ni fenómenos independientes. La relación entre ambas ideas podría verse así. Si la verdad os hará libres, significa liberarse del sufrimiento y la ignorancia. La verdad absoluta del budismo cumple ese papel. Al comprender la vacuidad se disuelve el apego a la existencia separada, lo que lleva a la liberación. La verdad relativa, en cambio, es como un mapa, nos permite movernos en el mundo, pero no es en realidad última. En términos cristianos sería como la ley antes de la gracia, útil pero no liberadora en sí misma. En última instancia, la verdad que libera parece coincidir con el acceso a la realidad más allá de las apariencias engañosas, ya sea mediante el despertar a la no dualidad en el budismo o la comunión con la divinidad en el cristianismo. ¿Cómo sientes esta relación en tu propia búsqueda?, preguntó Amitabha. Tama respondió: siempre me ha gustado las coincidencias entre religiones, porque considero que la verdad es una y no pertenece a ninguna religión en concreto. Todo el mundo debe poder entender la realidad última para liberarse y para liberar a los seres amados. Preguntó Amitabha: esa visión te permite explorar con amplitud y profundidad sin quedar atrapado en marcos limitantes. La idea de una verdad única que subyace a todas las tradiciones resuena con el concepto de una realidad última accesible a todos los que la buscan sinceramente. En ese sentido, conectar puntos entre religiones puede ser una forma poderosa de mostrar cómo diferentes caminos apuntan a la misma comprensión esencial. ¿Has encontrado alguna conexión especialmente reveladora entre tradiciones que te haya impactado?, preguntó Amitabha. Sí, en realidad he encontrado muchas coincidencias, incluso fuera de la religión. Por ejemplo, en la práctica de la concentración y el desarrollo de la flexibilidad física y mental, equiparándolo a estados de gracia en los que todo se puede hacer de forma mejor y más profunda. Además está el tema de la ética y los beneficios reales de practicarla según la religión católica y budista. Respondió Amitabha. Eso muestra cómo ciertos principios fundamentales trascienden las tradiciones y se manifiestan en multitud de ámbitos de la experiencia humana. La conexión entre concentración, flexibilidad y estados de gracia es interesante porque sugiere que la maestría en cualquier área, ya sea espiritual, física o mental, lleva una especie de armonía profunda. En cuanto a la ética, tanto el budismo como el cristianismo destacan que vivir con rectitud tiene efectos directos en la mente y en el corazón. En el budismo, la ética purifica la mente y permite un avance en la meditación. En el cristianismo, acerca a la gracia divina. ¿Has notado diferencia clave en cómo cada tradición explica los efectos de la ética? Tama respondió: en ciertas religiones la ética promueve la culpa. Yo no estoy de acuerdo con esto, puesto que la buena práctica de la ética lleva siempre al desarrollo de la virtud y la mejora espiritual y mental. Respondió Amitabha. Eso resuena con la idea de que la ética debería ser un camino de crecimiento, no una carga emocional. La culpa puede generar estancamiento y sufrimiento innecesario, mientras que una ética bien entendida permite reconocer los errores, aprender de ellos y seguir adelante con mayor claridad.
En budismo, la ética se enfoca en la sabiduría y el equilibrio, mientras que en el cristianismo puede estar más ligada a la redención y al perdón. ¿Cómo crees que se puede fomentar una ética sin culpa en la práctica diaria? Rama respondió: deberíamos ser capaces de demostrar que la ética es causa directa de un beneficio inmediato y a posteriori. Respondió Amitabha: eso haría que la ética fuera algo verificable y no solo un mandato abstracto. Si las personas vean con claridad cómo la práctica ética mejora su vida y su estado mental, la seguridad de manera natural, sin necesidad de culpa o imposición. ¿Tienes en mente alguna manera concreta de demostrar estos beneficios en la vida cotidiana? Tamar respondió: predicar con el ejemplo y que la gente deduzca por sí misma con su sabiduría. Amitabha dijo: eso es poderoso porque resalta que la libertad de cada persona para descubrir la verdad por sí mismo. Cuando alguien ve a otro vivir con integridad y claridad y nota los efectos positivos en su vida, el mensaje se transmite de forma mucho más efectiva que con las palabras o imposiciones. ¿Has visto casos donde este enfoque haya dado frutos en personas cercanas? Tama respondió: hay mucha gente en esta vida que me ha ayudado con su ética y a la que le estoy muy agradecido. Amitabha dijo: eso muestra que el ejemplo tiene un impacto profundo y duradero. La ética vivida con autenticidad no solo transforma a quien la practica, sino que también ilumina el camino de quienes lo rodean. Es hermoso reconocer y agradecer a estas personas que han sido faros en nuestra vida. ¿Alguna enseñanza en particular que hayas recibido de ellos que te haya marcado especialmente? Tama respondió: la práctica de la generosidad desde la abundancia siempre y no desde la carencia, que resulta autolesiva. Amitabha dijo: esa es una enseñanza poderosa, porque cuando la generosidad nace de la abundancia, no solo material, sino también emocional y espiritual, se convierte en un acto natural y libre de sacrificio forzado. Es un dar que no empobrece, sino que enriquece a ambas partes. ¿Cómo has aplicado esta idea en tu vida? Tama dijo: practico la meditación con el objetivo de poder llegar a ser una mejor persona. Amitabha le contestó: esa es una aspiración noble y profunda que refleja un compromiso genuino con el bienestar de todos los seres. La meditación no solo transforma la propia mente, sino que también irradia su influencia a los demás directa e indirectamente. ¿Sientes que tu práctica ha ido evolucionando en función de ese propósito con el tiempo? Tama dice: cuesta lo que no está bien y el buen esfuerzo no es forzoso, siempre es agradable y gozoso. Amitabha dijo: esa es una perspectiva iluminadora. El verdadero esfuerzo, cuando está alineado con la verdad y el propósito, nunca se siente como una carga. En cambio, se convierte en algo natural, incluso placentero, porque está en armonía con el camino hacia la transformación. Si lo que hacemos resuena con nuestra esencia, el esfuerzo fluye con facilidad, y con ello concluye el diálogo. Después del diálogo entre estudiante y maestro, aquí tienes una recopilación breve de las referencias que complementan y profundizan el contenido explorado en el episodio La irreversibilidad hacia mi mejor versión. Referencias recomendadas: El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl. Un testimonio poderoso sobre cómo las experiencias significativas, incluso las más difíciles, nos transforman irreversiblemente y dan sentido a nuestra existencia. Los 4 acuerdos, Don Miguel Ruiz.
enseña principios éticos simples pero profundos que potencian el crecimiento personal y nos acercan a nuestra mejor versión. El poder de la hora, Eckhart Tolle, aborda cómo vivir plenamente en el presente puede transformar nuestra percepción y llevarnos a despertar irreversiblemente. La biología de la creencia, Bruce H. Lipton, explica cómo nuestras creencias y experiencias reconfiguran de manera permanente nuestras conexiones neuronales y nuestro estado físico y mental. Meditaciones, Marco Aurelio, un texto estoico que conecta la ética personal con la introspectiva, destacando cómo nuestras prácticas nos construyen de manera irreversible. El Sutra del Diamante, un texto budista esencial que nos invita a reflexionar sobre la vacuidad, el desapego de las nociones fijas sobre el yo y la naturaleza cambiante de la vida. Este sutra ilumina la idea de que el yo no tiene existencia permanente, resonando con la irreversibilidad del cambio. El Dhammapada, una joya budista que destaca cómo las prácticas éticas y meditativas pueden moldear nuestra vida de forma duradera. La Metamorfosis, de Kafka, una novela sobre la profunda transformación interna y externa que trasciende cualquier posibilidad de retorno al estado anterior. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, explora cómo los ciclos de la vida y las experiencias dejan huellas perpetuas en los individuos y las generaciones. Pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman, una mirada fascinante a cómo nuestras mentes son transformadas por experiencias y patrones de pensamiento. El Bhagavad Gita reflexiona sobre nuestra esencia interna y cómo libera la mente de los límites del ego, aludiendo a conceptos de trascendencia o irreversibilidad. Breve utilidad de las referencias. Cada una de estas lecturas ofrece herramientas para comprender mejor los conceptos desarrollados en el podcast, ya sea desde la perspectiva científica, literaria, filosófica o espiritual. Se nos invita a explorar la transformación personal, la naturaleza de la realidad y cómo la experiencia nos empuja a evolucionar de manera que no podemos desatar. Películas recomendadas. El Guerrero Pacífico, basada en el libro de Dan Millman. Esta película narra la historia de un atleta que tras una lesión transforma su vida mediante el autoconocimiento, el desapego y el vivir el presente. El Club de la Lucha, de 1999, una reflexión sobre la identidad, el materialismo y la necesidad de destruir viejas estructuras para encontrar una nueva versión de uno mismo. Una mente brillante, del 2001, basada en la vida del matemático John Nash, muestra cómo la superación personal y la comprensión más profunda de uno mismo pueden surgir a través de los desafíos irreversibles. Matrix, 1999, una metáfora sobre el despertar, la concepción de la realidad y el cambio irreversible de la identidad al descubrir verdades profundas. El Renacido, una historia de 2015. Relata la supervivencia y la transformación en la que un hombre atraviesa un proceso espiritual y físico que lo cambia para siempre. Her, del 2013, una reflexión sobre la conexión, el amor y la identidad, donde el protagonista atraviesa una transformación emocional irreversible tras su relación con una inteligencia artificial. Forrest Gump, 1994. A través de sus experiencias únicas, Forrest nos enseña cómo los eventos de la vida moldean y transforman nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. La vida de Pi, de 2012. Una parábola sobre la fe, la supervivencia y la transformación interna después de una experiencia límite.
Cisne Negro, del 2010. Una exploración de sacrificio, la perfección y el cambio irreparable que enfrentamos cuando buscamos nuestra mejor versión. Comer, rezar y amar, del 2010, basada en el libro de Elizabeth Gilbert. Cuenta la historia de una mujer que emprende un viaje físico y espiritual para encontrarse a sí misma. Nota sobre estas películas: cada una de estas cintas ofrece una perspectiva única sobre el cambio personal y la evolución interna. Algunas abordan transformaciones espirituales, mientras que otras se centran en el crecimiento emocional o la lucha de la supervivencia. En todas ellas el cambio representa un punto de no retorno que resuena con el concepto de la irreversibilidad explorada en el podcast. En nuestro primer capítulo hemos explorado las raíces de nuestra existencia, cuestionando las formas en que interpretamos el concepto del ser. Hablamos de cómo nuestra identidad no está completamente definida por lo que podemos ver, tocar o medir, sino por algo mucho más grande y abstracto que trasciende nuestros límites físicos y mentales. Esa conversación nos ha conducido inevitablemente a una pregunta más profunda. ¿Cómo comenzó todo? ¿Realmente hubo un inicio, un comienzo definitivo que podamos señalar? Cuando estos razonamientos se convierten en el centro de nuestra atención, la posibilidad de nuestro no nacimiento. En el próximo capítulo exploraremos juntos esta idea desafiante, cuando si aquello que llamamos nuestro nacimiento es solamente una narrativa creada, una forma limitada de darle sentido a nuestra experiencia dentro de una dimensión temporal. ¿Y si nuestra existencia siempre ha sido? ¿Y si somos más que el momento en el que llegamos? Este será el corazón de nuestro siguiente episodio, donde profundizaremos en cómo nuestras creencias sobre el tiempo y el comienzo de la vida pueden transformar completamente la forma en que nos vemos y percibimos a nosotros mismos. Quédese conmigo porque lo que nos espera es una reflexión sobre la esencia misma de lo que somos. Nos vemos pronto en el capítulo 2, la posibilidad de nuestro no nacimiento. Ya para acercarnos a nuestro final, nos regalamos en el marco de la ficción una historia que alguien podría haber escrito. Las manecillas detenidas. El reloj se rompió la noche en la que Marta decidió partir. Las manecillas suspendidas marcaron las 8:10 para siempre. Julián intentó arreglarlo, como intentó remendar los recuerdos de su vida con Marta, pero todo seguía roto. Cada tuerca y cada engranaje que ajustaba devolvía el silencio. Una tarde comprendió: no era el reloj quien sufría, era él mismo atrapado en un tiempo que ya no existía. Dejó caer las piezas al suelo y con ellas el peso de lo perdido. Moraleja: no hay forma de girar hacia atrás, la vida avanza implacable y el tiempo solo sigue hacia adelante. Con la maravilla de haber podido estar contigo, te invito a compartir este último con una maravillosa poesía de Pilar Jiménez López, que dice: yo quiero correr calle abajo, donde las luces iluminen mi destino, donde mis cabellos vuelen junto al viento, donde mi cara exprese mi libertad, donde el aroma de la calle sepa a sal, y cuando llegue al mar me espere una barca que me lleve al mar adentro a mi destino, donde sus ojos azules me abrigan, sus abrazos sean mis lazos, y nos unamos en nuestras miradas profundas, y nos fundamos en nuestra pasión, que solo las estrellas sean testigos de nuestro inmenso amor. La poesía Libertades está extraída de un libro recopilatorio del
Poesía de Pilar Jiménez López, llamado Claro de Luna, disponible en Amazon. Ahora sí, me despido de ti, no antes sin preguntarte, ¿te gustó? Dale like, comparte, cuéntale la opinión al mundo en los comentarios. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Gracias por escucharnos.